Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Sherlyn López Otero. Pertenezco al Consejo Estudiantil de la Universidad Liceo Pedro de Gante, además de colaborar en el despacho de Regino Abogados en el apartado de Valquirias, Estado de México, zona Texcoco. También me acompañan mi compañera Mariana Lucía Rodríguez Arenas, Ana Lucía Díaz Beltrán. Venimos como estudiantes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho por parte de nuestra materia de procesal penal impartida por la doctora en Derecho Elizabeth Abonce, misma que nos incitó a los interesados en ser futuros postulantes en la materia penal a acercarnos personalmente al Poder Judicial, principalmente a un juez o a un defensor público. Defensora, por tal motivo queremos solicitarle una entrevista. ¿Nos haría usted el honor de contestarnos algunas preguntas? Claro que sí. Defensora, ¿nos podría proporcionar su nombre? Leticia Flores García. ¿Su edad? 42 años. ¿En qué institución ha realizado sus estudios? Liceo Universidad Pedro de Gante. Al ser estudiante en la licenciatura en Derecho, ¿pensó en ser defensora pública? No. ¿Cuántos años tiene trabajando para el Poder Judicial? Para la Defensoría Pública, mejor dicho, para el Instituto de la Defensoría Pública tengo 6 años. Perfecto. Bueno, como parte de esta entrevista, pues nosotros estamos cursando el quinto cuatrimestre, como ya se lo mencionó mi compañera, y en este parcial nos estamos encargando de analizar cada uno de los sujetos procesales. En este caso, pues como usted es defensora pública, quisiéramos saber qué conlleva ser defensora pública. ¿Cuáles son las bases que usted toma para defender a un imputado? Todo lo que usted nos pueda mencionar acerca de la participación de un defensor o de usted, cómo lo ha llevado a sus conocimientos a la práctica. Es muy poco clara esa pregunta, pero bueno, básicamente, en efecto, el defensor público es parte del proceso, es fundamental, puesto que nosotros somos quienes vamos a defender precisamente a una persona que está siendo imputada de un delito. Como primer término, nosotros somos la base para que se haga respetar los derechos que le asisten, tanto del debido proceso como derechos fundamentales a esta persona, que esté debidamente enterada de qué derechos le asisten, que le quede bastante claro el hecho que se le imputa, la clasificación jurídica, la pena, cuáles son las alternativas que él tiene para darle solución a este problema. Muchas veces se les asesora desde el primer momento en cuanto a si desea declarar o no en relación a estos hechos, porque de ahí parte nuestra estrategia de defensa. Nosotros desde el primer momento en que tenemos contacto con una persona que es detenida y que es traída precisamente a un proceso penal, pues obviamente lo primero es comunicarnos con ella, para que a partir de ahí podamos establecer lo que nosotros llamamos una teoría del caso, es decir, aquello que va a revertir o va a tratar de contraponerse a lo que el Ministerio Público está tratando de acreditar. Es indispensable que el defensor público conozca de las etapas del proceso, que conozca perfectamente la legalidad en relación a las actuaciones del Ministerio Público, para desde ahí verificar si fueron respetados los derechos de la persona investigada, no ya no imputada, primero investigada, como cualquier ciudadano, que hayan sido respetados sus derechos desde el momento en el que se le detiene. Segundo, cuando es llevado ante la autoridad, que haya estado debidamente asistido por un abogado defensor, que esté debidamente acreditado. Tercero, cuando llega aquí, que esté debidamente informado y que tenga comunicación con la familia, porque la familia es eje primordial. Él ya está privado de la libertad. La familia es quien a nosotros nos va a llegar de los elementos para poder llevar a cabo a la audiencia elementos que puedan desvirtuar su probable participación en un hecho. Igual, adentrándonos un poco más a la figura del juez como parte del sujeto procesal, que participan dentro del proceso, ¿nos podría mencionar principalmente qué es un juez? ¿Qué es para la defensa? Un juez va a ser un rector del proceso, garante de derechos fundamentales tanto de la parte ofendida como víctima e imputado. Y dentro del proceso, ¿qué tipo de jueces podemos encontrar?
Hay 3 tipos: jueces de control, jueces de juicio y jueces de ejecución. Y también, ¿en qué etapas del proceso interviene cada uno de estos jueces? El juez de control específicamente conoce de la investigación judicializada, es quien va a determinar obviamente si una persona es vinculada o no a proceso, va a determinar el plazo de investigación complementaria, también va a ser parte o va a ser quien va a conocer de la etapa intermedia, que básicamente va a ser la depuración del proceso, va a participar en cuanto a la admisión o no de pruebas que se van a desahogar en juicio. El juez de juicio obviamente ya va a conocer de la etapa fundamental del proceso. Es ante quien va a haber el desahogo de pruebas y quien va a decidir de fondo el asunto. Es quien va a hacer una valoración de los medios de prueba que fueron desahogados ante él, emitiendo una sentencia condenatoria o absolutoria. Y el juez de ejecución específicamente es quien va, como lo dice su nombre, ejecutar la sanción que se le imponga a una persona, ya sea privativa de libertad, también va a ser quien lleve a cabo la recepción del pago de una multa y quien va a determinar beneficios preliberacionales de una persona que ya fue sentenciada. ¿Cuáles son las obligaciones de cada uno de los jueces mencionados en la pregunta? Las obligaciones, todos y cada uno, velar por el respeto de garantías fundamentales y del debido proceso de la persona que está siendo imputada y obviamente también de la víctima o del ofendido. ¿Qué tipo de resoluciones está legitimado a emitir un juez penal? El auto de vinculación, el control de detención, si lleva a cabo sobreseimientos cuando está dentro de las hipótesis que marca la ley penal, de autorizar o no mecanismos alternos de solución de controversias, también de si autoriza o no la apertura y resolución de un procedimiento abreviado, la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria y a todas aquellas peticiones que lleven a cabo las partes que tengan que ver directamente con el proceso. No siempre se trata solamente de resoluciones, puede que algún defensor solicite el auxilio judicial, por ejemplo, para obtener información de otro estado. Tendría que generar audiencia y decirle por qué tiene la imposibilidad y el juez puede resolver o no apoyarlo, emitiendo precisamente el requerimiento de esa información y entregársela a la ley. ¿Qué opinión tiene usted sobre el desempeño de los jueces? Es bueno. Cada día hay mayor preparación por parte de los jueces. Hay independencia judicial para que puedan emitir dichas resoluciones. Cada vez se está tratando también de llevar a cabo criterios que puedan unificar la manera en cómo resuelven en determinados casos. En general ha sido un buen desempeño por parte de los jueces. ¿Nos puede también mencionar en qué tipo de responsabilidades puede incurrir un juez penal? Un juez penal puede incurrir, por ejemplo, cuando existe algún interés que tenga alguna relación con alguna de las partes. En ese caso podemos nosotros generar una recusación y obviamente él puede tener una responsabilidad por tener algún tipo de interés sobre el asunto. Puede existir también responsabilidad cuando deja pasar violaciones graves a derechos en el debido proceso, como por ejemplo no verificar que un defensor esté debidamente acreditado. Él debe de llevar a cabo la consulta de las cédulas profesionales. Es muy recurrente que hay personas que se presentan como abogados y al momento de llevar a cabo la consulta, pues obviamente tienen, aun cuando presentan la cédula del licenciado en Derecho con fotografía, pues obviamente el número de cédula corresponde a una actividad diversa, como enfermería, como arquitectura. Esa es una de las principales actuaciones que él primero debe de verificar. Segundo, que esté debidamente asistido por el defensor y que tenga comunicación privada con él, para efecto de poder establecer su estrategia de defensa, de que le sean facilitados a la defensa todos los datos de prueba, aun aquellos que le puedan beneficiar al imputado.
Por ejemplo, cuando una persona establece que fue víctima de tortura y él no emite la resolución en cuanto a solicitar al Ministerio Público que inicie la respectiva carpeta y que obviamente sea redireccionada a la Fiscalía Especializada, pues obviamente ahí también hay una violación. Cuando, por ejemplo, también sea una persona que sea inimputable y no tome las gestiones necesarias a efecto de resguardar la integridad, porque él también él puede determinar si es trasladado o no a un centro especial, como lo sería para personas con enfermedades psiquiátricas. Aun cuando la defensa no lo solicite, si él se percata de esa situación, pues obviamente puede tomar las medidas necesarias a efecto de resguardar la integridad. En su opinión, ¿en el derecho penal se busca impartir justicia o llegar a la verdad histórica de los hechos? Son las dos vertientes las que se buscan. Uno de los principios básicos de nuestro sistema es precisamente llegar a la verdad histórica para que el culpable no quede impune y para que el inocente no sea declarado culpable. Y obviamente también se busca la justicia precisamente para las personas que están con la calidad de víctimas o de ofendidos, específicamente para que puedan recibir una reparación del daño integral. Y bueno, igual respecto a su opinión, bueno, ¿qué opinión tiene acerca del manual de razonamiento probatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia? Es una herramienta útil. Lo que les comentaba, al existir diferentes criterios para efecto de emitir ciertas resoluciones en determinados casos con características similares, que obvio, en nuestro sistema el juzgar por analogía está prohibido, pero precisamente hay ciertas características que dan base incluso a la emisión de jurisprudencia. Criterios que puedan servir para determinados casos y obviamente para efecto de unificar el criterio de los jueces, no solamente del Estado, sino en toda la República, pues obviamente por eso es el manual de razonamiento probatorio. Está dando las bases para que pueda unificarse ese criterio por parte de los jueces. Ok, bueno, ya para concluir pues esta entrevista, le agradecemos mucho el tiempo que nos dio, pero también quisiéramos cerrar. Y bueno, igual respecto a su opinión, bueno, ¿qué opinión tiene acerca del manual de razonamiento probatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia? Es una herramienta útil. Lo que les comentaba, al existir diferentes criterios para efecto de emitir ciertas resoluciones en determinados casos con características similares, que obvio, en nuestro sistema el juzgar por analogía está prohibido, pero precisamente hay ciertas características que dan base incluso a la emisión de jurisprudencia. Criterios que puedan servir para determinados casos y obviamente para efecto de unificar el criterio de los jueces, no solamente del Estado, sino en toda la República, pues obviamente por eso es el manual de razonamiento probatorio. Está dando las bases para que pueda unificarse ese criterio por parte de los jueces. Ok, bueno, ya para concluir pues esta entrevista, le agradecemos mucho el tiempo que nos dio, pero también quisiéramos cerrar, si usted nos pudiera dar pues algún consejo para concluir nosotros de buena manera la carrera, porque estamos justo a la mitad, y pues para saber a lo mejor qué consejos tomar para nuestro futuro. Hay que prepararse mucho. Generalmente nos dicen que, por ejemplo, la carrera de medicina es una de las pocas que siempre están continuamente en evolución. El derecho mucho más. Las reformas, las cuestiones de política criminal llevan a muchas reformas día con día. Debemos de estar al margen, debemos estar continuamente actualizados. Ha habido muchas reformas, mucha evolución en cuanto a derechos humanos, lo que ha generado reformas significativas en el juicio de amparo.
Como postulantes, pues obviamente desde que salimos de la carrera tenemos que tener muy en claro que somos responsables de la libertad de una persona, que es un papá, un hermano, un hijo. Entonces debemos de estar preparados para las nuevas demandas en cuanto a lo que la población necesita. ¿Vale? Leer mucho y prepararse mucho. Ok, pues le agradecemos mucho su tiempo, sus consejos, y pues esperamos que lleguemos a ser tan grandes. Muchas gracias.